bienvenida al sociólogo y legislador de la República, don Pavel Muñoz. Buenos días, Pavel, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830 AM. Cleber, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Disculpas por unos minutos de entrada, pero estaba terminando otro compromiso comunicacional. Gracias por la invitación, Cleber. Un saludo fuerte a la gente que sigue Radio Huancavelica. Está muy solicitado. ¿Ah? No tanto. Solo que lunes de inicio de semana se pusieron cerquita dos compromisos de entrevista, nada más. Seguro. Decíamos con Jorge Escobar, mi compañero aquí en el panel, que nos gusta hablar con Pavel Muñoz porque es una persona, yo dije, relajada, o sea, se puede hablar de varios temas. Le recordaba a Jorge Escobar que la sociología es prima hermana de la jurisprudencia y de la economía. Y usted es sociólogo, indudablemente no hay trabajo para los sociólogos casi en el país. Y definitivamente acá en Guayaquil, en la Escuela de Sociología que funcionaba en el edificio de jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, salieron o egresaron muchos y buenos sociólogos acá en Guayaquil, Pavel. Tengo buenos amigos ahí. De hecho, mi esposa es socióloga. Entonces ya se imagina, ¿no? Cuál es la relación e indudablemente es una carrera muy bonita y muy gratificante. Yo diría que aporta muchísimo a la sociedad. Pero bueno, vamos a lo que hemos venido, se dice, o vamos a la entrevista. Pavel, hoy la legislatura, no, son malas las comparaciones, pero ¿no cree Pavel Muñoz que esta nueva camada de legisladores que tiene la Asamblea Nacional todavía le falta experiencia, le falta eso que dan las horas de trabajo en cualquier actividad, más aplomo y más objetividad? Por lo menos yo veo, obviamente con las honrosas excepciones, que hay compañeros legisladores que realmente o no tienen la experiencia o no están preocupados en prepararse para asumir una responsabilidad tan grande como es la de legislador de la República. ¿Cuál es su opinión? Yo no digo que lo juzgue porque obviamente no se trata de esto, pero sí en cuanto al cuerpo total de legisladores que al final del día pues son calificados por la ciudadanía. Pues Pavel, mire usted lo que pasó con la ex asamblea, que no pudo superar el 5/10. Eso pues indudablemente afectó y viene afectando por ahí hasta, se puede decir, hasta la democracia. Bueno, usted, Pavel. Clever, sí, dos elementos respecto a su pregunta. Primero, el primer elemento respecto a la sociología. Efectivamente, linda disciplina, una de las pasiones de mi vida. Y creo que hoy la sociología puede aportar mucho con algo que deberíamos trabajar más, que es el tema de psicología social. Yo particularmente, Clever, no desde mi posición de político, sino desde mi posición de académico, de sociólogo, estoy muy preocupado por lo que pasa en el país. Creo que tenemos un enrarecimiento social, lo quiero llamar así, que da cuenta de altísimos niveles de beligerancia entre unos y otros, una sociedad donde si uno se fija en las últimas encuestas, es increíble lo que está pasando con el tema de la seguridad ciudadana,
y la seguridad ciudadana al final del día no hace sino agravar un escenario que por todos los lados se muestra con mucha frustración para la sociedad ecuatoriana. Así que ojalá tuviera más tiempo para poder, digamos, leer con un poquito más de detenimiento lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, pero le digo que me deja muy preocupado. Y en ese marco de preocupaciones, yo comparto algo de su inquietud, Clever, y gracias por lo último, porque no puedo juzgar a asambleístas, colegas o compañeros que estamos exactamente en la misma posición. Tampoco a mí me asiste una larguísima experiencia legislativa para decirle, bueno, la legislación del año 2001 fue así, la del 2004 fue así. Yo estoy repitiendo periodo, con lo cual tengo 5 años, menos de 5 años, pero voy al 5º año de experiencia legislativa. Sin embargo, en esos 5 años sí puedo coincidir con usted que a esta legislatura, a esta Asamblea Nacional, le falta, digamos, aplomarse, le falta sentarse. Todo cuerpo colegiado, toda institución, presidente de la República, que entiendo que está pasando por lo mismo, asentarse en los primeros meses cuesta. Lo que pasa es que no debería costar tanto, y lo que pasa, Clever, es que a esas faltas, si usted quiere, de aplomo, a esa falta de experiencia que se está dando en la Asamblea Nacional, donde, si me permite, quiero abrir un paréntesis tal vez para conversarlo, pone en debate el tema de la reelección, ¿no? Ya voy a dar mi opinión sobre eso. Pero le decía que en este ambiente social enrarecido, en una política, ¿no es cierto?, que cada vez es más una suerte de disputa de enemigos y no un debate entre adversarios, y esto es lamentable para el país, a esta Asamblea Nacional le está costando aplomarse. Y le cuesta aplomarse por 2 elementos, si me permite, para terminar. El uno, las propias falencias de la Asamblea Nacional. Yo no estoy aquí para defender a la Asamblea Nacional, menos aún cuando ha tenido errores tan grasos, tan fuertes, tan duros, como lo que pasó, por ejemplo, con la asambleísta Bella Jiménez, que terminó siendo destituida, o una asambleísta que, sin medirse, sin saber el contexto en el que está, peor aún si se hubiera medido o si tenía conciencia de lo que estaba diciendo, hace unas declaraciones como si roban, robarán bien. Esto afecta a la Asamblea Nacional y su prestigio, pero también, Clever, lo afecta o está afectada por una estrategia deliberada del gobierno. Desde mi punto de vista, una mala estrategia, porque al final del día el gobierno también va a salir golpeado de ello, donde busca que el descrédito de la Asamblea se dé de manera más rápida que el descrédito del gobierno. Pero si los dos están cayendo en descrédito, la conclusión con la que termina el pueblo ecuatoriano, que es una conclusión lamentable, es decir, la política no sirve de nada, los políticos poco bien le hacen al país y empieza a darse un rechazo de la política que tiene consecuencias muy severas en el mediano plazo. Porque cuando los chicos y las chicas que hoy se están formando y hay excelentes cuadros que quisieran servirle al país, inmediatamente se inhabilitan, se autoinhabilitan, Clever, porque dicen, ¿para qué me voy a meter a la política si es un terreno, ¿no es cierto?, es un lodazal. Y finalmente, le digo un último elemento, porque abrí ese paréntesis, esto también pone en debate, al menos en la legislatura, Clever, qué tan pertinente es la reelección o no la reelección. Yo particularmente estoy cómodo con el texto actual, que un legislador solo pueda reelegirse en un periodo. Pero conversando con legisladores de otros países, los legisladores de otros países señalan que las mejores legislaturas son aquellas que se pueden dar, por ejemplo, en una tercera o cuarta ocasión, justamente por lo que usted dice, porque con mucha más experiencia uno puede contribuirle mejor a la legislación nacional, uno puede contribuirle mejor a, digamos, la fiscalización en el país. Y al final del día, siendo un poco incómodo que un legislador pueda estar, por ejemplo, 3 periodos, el país también pierde cuando legisladores que han tenido gran trayectoria, ¿no es cierto?, ya no pueden ser reelectos. Es estas típicas discusiones donde la balanza uno nunca sabe bien a qué lado se inclina. Así que hay pros y contras, pero en esos pros y contras yo coincido con usted. A esta legislatura le falta aplomarse. En esta legislatura hay colegas, ¿no es cierto?, que se nota que necesitan más horas de vuelo, digamos así, y para hacer lo que nos corresponde, porque la Asamblea Nacional lo que no puede seguir siendo es un escenario propenso al show. Esto le gusta mucho al asambleísta. Si me permite cerrar, perdón que me haya extendido, Clever, pero hay un autor que se llama Irving Goffman, es un sociólogo norteamericano. Cuando empieza la primera escuela de sociología, los primeros pasos de la sociología norteamericana,
y él decía que los actores, los ciudadanos, somos actores sociales que estamos como una especie de película, y a los asambleístas, ¿no es cierto?, para seguir su papel en esa película, les suele gustar mucho el show, y a mí me parece, al menos yo soy más amigo de una legislatura que se piensa muy bien lo que quiere legislar, lo que quiere fiscalizar, para que le termine haciendo más bien al país, ¿no es cierto?, y no ponga un grano de arena más a el show de la política, que me parece cada vez es con más fuerza este país. 7 horas 54 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el legislador y sociólogo Pavel Muñoz. Aquí hay una coincidencia, Pavel. Si bien es cierto, hay legisladores con poca experiencia o con ninguna experiencia, pero que también en el Ejecutivo no hay pues personas o funcionarios que tengan experiencia, Pavel. Es una coincidencia. El Ejecutivo, si pasamos revista, no cuenta desde el mismo presidente. El presidente no ha sido político, con todo respeto, ¿no? Y podemos nosotros aquí conversar con usted el mediodía del lunes 8 de noviembre, y vamos a coincidir que el Ecuador en su hábitat político democrático hoy no cuenta en su mayoría con personas con mucha experiencia, con vasta experiencia en política o en el quehacer de la cosa pública, Pavel. Y eso nos tiene casi como una especie de entrampamiento, o estamos viendo a los ciudadanos a ver qué está pasando, cómo lo van a resolver. Yo no vi nunca a un presidente de la República invitando reiteradamente a una sola persona. No lo vi, ¿no? Y esas cosas los ciudadanos también les llama la atención y reaccionan. Y hay reacciones de distintas formas. Entonces, ¿no cree usted, Pavel, que por ahí también está la situación fallando? Sí, Clever, sin duda alguna. Usted señala desde mi punto de vista con acierto que está faltando experiencia en la legislatura, está faltando experiencia en el Ejecutivo, y esto es cierto. Creo, Clever, que la inexperiencia o la falta de experiencia en el Ejecutivo es un poco más agravada. Y le voy a decir por qué, porque desde el discurso previo, el discurso político del actual gobierno y el proyecto político que lo acompaña, que lo cobija, no solamente que había poca experiencia, sino había una especie de denostación de la cosa pública, el quehacer público, como usted bien decía, el quehacer de la cosa pública. Yo creo que eso está bien dicho. Y esto no puede ser así. ¿Por qué, Clever? Porque lo que termina pasando ahí es lo que nuestro pueblo suele llamar escupiendo al cielo. Le critico al Estado, critico su forma de operación, critico la forma de comunicación de gobiernos anteriores, critico lo que hacía o no hacía un gobierno, y al final del día, cuando estoy ya sobre el potro y me doy cuenta de lo que significa administrar un país, que no es lo mismo que administrar, digamos, ninguna otra actividad privada en el país, ninguna, Clever, ni una gran empresa, ¿no es cierto?, ni un banco, es decir, nada, hay dos lógicas distintas. Y yo diría así, no estoy diciendo ni la una es buena, ni la una es mala, ni la una es mejor, ni la una es peor, simplemente dos lógicas distintas. Y creer que desde la inexperiencia justamente se puede gobernar lo público como si fuera lo privado, denostar a lo público sin entenderlo porque tengo una gran trayectoria en lo privado, no me refiero al presidente de la República, me refiero incluso más a su entorno, y sobre la base de la experiencia que tengo en lo privado, creer que es cuestión de llegar, soplar y hacer botellas en el público, termina eso dándose, quienes piensan así terminan dándose con la piedra entre los dientes, y eso es buena parte de lo que detecto en este momento en el gobierno nacional. Si usted me permite ponerlo en dos o tres grupos, y empecemos por el positivo. Me parece que tiene, lastimosamente este positivo creo que es minoritario, tiene dentro de su equipo de gobierno algunas personas que sí trabajaron en lo público, lo han entendido mejor y saben cómo funciona.
ventajosamente tiene ahí, ¿no es cierto?, a dos personas que incluso yo no recuerdo, no sé en qué momento habrán colaborado en un gobierno anterior, particularmente en el de la Revolución Ciudadana, pero entiendo que la ministra de Salud y la ministra de Educación sí fueron parte de equipos gubernamentales, y fíjese que al menos en salud es donde mejor le ha ido. ¿Y por qué? Porque seguramente tiene un equipo, digamos, están formulando un equipo competente, es un equipo y es una persona que sabe o entiende dos cosas: la dinámica y la lógica en lo que se mueve lo público, y sabe que para tener éxito en lo público hay que hacer buenos equipos de trabajo, por ejemplo. Este es el primer grupo, yo diría, minoritario en el gobierno nacional. El segundo grupo es uno que a mí me preocupa, que es uno que viene alentado desde mi punto de vista de este famoso tanque de pensamiento, think tank, que entiendo que se llama Ecuador Libre o lo que fuera, que tienen una posición liberal extrema, ¿no es cierto?, donde sus planteamientos no empatan con la dinámica de lo público. Tal vez un actor referencial ahí es este asesor gubernamental, el señor Aparicio Caicedo, ¿no es cierto?, que usted ve cuáles eran sus intervenciones en el mundo de lo privado y dice cosas que terminan siendo locas en el mundo de lo público, ¿no es cierto? Por ejemplo, defraudar, no pagar impuestos es lo mejor que un ciudadano puede hacer. Ahora les toca defender el pago de impuestos porque sin el pago de impuestos no tienen plata para ejecutar la política pública. Y entonces ahí me parece que esa es la clara muestra de un gran contingente que le acompaña al presidente de la República, que no se termina de dar cuenta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, y quieren administrar desde sus posiciones libertarias el Estado, cuando el Estado al final está, ¿no es cierto?, para cumplir un rol de planificación, de regulación, de control, de promoción del desarrollo, pero eso no les gusta. Y ahí me parece que hay un gran cortocircuito. Y finalmente, Clever, el último grupo que también yo creo que está dándole, desde mi punto de vista, dolores de cabeza al presidente de la República, yo lo veo así, si me permite describirlo. El proyecto de gobierno del presidente Lasso, en mi opinión, es un proyecto que surge desde un determinado sector de élite económica, particularmente de Guayaquil, y este es el sector vinculado, ¿no es cierto?, con el gran capital financiero. Tuvo votos para poder ganar de otro segmento político con el cual incluso ellos disputan terreno, que es del Partido Social Cristiano, pero en la gestión de la política, le han encargado la gestión de la política a figuras de la vieja democracia popular, ¿no es cierto?, donde hay un cortocircuito desde mi punto de vista de concepciones, de lógica, de forma de entendimiento, y por lo tanto creería yo que los más cercanos colaboradores del gobierno terminan opuestos totalmente a la forma de gestionar la política, además con una ministra que desde mi punto de vista no venía con, digamos, como en el fútbol, ¿no?, con una regularidad para el momento actual que tenemos, y desde mi punto de vista tiene usted entonces un tercer grupo de colaboradores del presidente que no hacen gestión política. Y si un gobierno debería hacer buena gestión y gestión política, digamos, son los gobiernos nacionales, los gobiernos del turno. Así que en esa suerte de tres grupos, cada uno con sus características, siento que la inexperiencia del gobierno es más grave para una situación tan complicada como la que en este momento vive el Ecuador. 8 de la mañana, 2 minutos, dialogando con el sociólogo Pavel Muñoz, legislador por UNES, acá en el país. La última de mi parte. Coincido plenamente, Pavel, en esto de los legisladores, congresistas, deben de tener mucho tiempo. Acá en el Ecuador tuvimos las reelecciones constantes y créanme lo que ahora vemos que no fue bien. Estados Unidos, el señor Biden tuvo 47 años en el Congreso norteamericano, ¿ya? O 47 años haciendo vida pública. Imagínense usted semejante experiencia. Y acá tenemos que revisar estas cosas. Y en lo que refiere al tema ya, esta armazón del gobierno ejecutivo y del gobierno legislativo, realmente es evidente lo que usted ha señalado y lo que estamos nosotros acá también contribuyendo, pero está en medio, Pavel, la ciudadanía.
están las clases populares. Las clases populares hoy están con más crisis. Su crisis se ha incrementado. Hoy en las calles principales de las ciudades grandes como Quito, como Guayaquil, vemos más la pobreza, y obviamente va aumentando, y esto sí tiene que preocuparle a todos, a los ciudadanos que ejercen la legislatura y a los ciudadanos que ejercen el gobierno ejecutivo. ¿Qué hacer entonces, Pavel? Clever, solo para conectarme con el primer comentario suyo, con una última apreciación de mi parte. Cuando uno tiene buenos legisladores, independientemente de la corriente política, si los pierde, termina perdiendo el país. Y déjeme ponerle 4 nombres, por ejemplo, para esto y llevarle a ejemplos concretos. 4 nombres de 2 vertientes políticas distintas, pero que hicieron, desde mi punto de vista, aportes importantes a la legislatura. Le falta hoy a la Asamblea Nacional, le hace falta, por ejemplo, un Virgilio Hernández, representando los sectores de izquierda y progresistas, totalmente. Le falta a la Asamblea Nacional un Henry Cucalón, representando a otra visión de la sociedad. Yo creo que totalmente. Le falta a la ciudadanía, digamos, le haría bien en este momento la experiencia que acumuló Marcela Guiñaga en la legislatura. Creo que sí, 100%, como lo hizo en su momento Luis Fernando Torres, por ejemplo, ¿no es cierto? En su momento, más de una tienda local de su provincia, Tungurahua, y de parte del Partido Social Cristiano. Es decir, fíjese lo que pasó con Angela Merkel en Alemania. Muchas veces, Clever, no nos damos cuenta que cuando criticamos de la forma que lo hacemos lo público, al final perdemos colaboradores valiosos para el país, ¿no es cierto?, de distintas tendencias políticas, y yo creo que esto nos debería llevar a una reflexión. Y segundo, Clever, lo cual estoy también totalmente de acuerdo con usted, yo decía hace poco en una, digamos, más bien en una reunión, si usted quiere, coloquial, una reunión entre colegas, donde había gente de gobierno antes del inicio de una sesión en la Asamblea Nacional, que en estos últimos 5 años nunca he sentido como hoy, quitando el paréntesis de lo que fue octubre del 2019, ¿no? Nunca he sentido como hoy un ambiente tan enrarecido que obliga, ¿no es cierto?, a muchísimas cosas de parte de los actores políticos, particularmente de quienes tienen la batuta sobre las funciones, por ejemplo, ejecutiva o legislativa. Estoy pensando en un Guillermo Lasso, estoy pensando en una Guadalupe Llori, ¿cierto? Todos en realidad deberíamos hacer esto, pero sobre todo quienes llevan la batuta, la madurez, ¿no es cierto?, que amerita el momento, la sabiduría que amerita el momento, la paciencia que amerita el momento, ¿sí?, la claridad para darle respuestas claras al país en todos los ámbitos. Por ejemplo, presidenta de la Asamblea Nacional debería tener claro que lo que hoy tiene que poner en agenda en la legislatura son cosas útiles para la gente, para superar problemas como el desempleo, la pobreza que usted anotaba, el tema de la inseguridad. Lo propio con el presidente de la República, que si usted me permite ahí el paréntesis, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo lógico del presidente de la República en este momento, desde mi punto de vista? ¿Que agrave la que se entiende como una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿O que vaya, por ejemplo, al Legislativo y diga, aquí estoy, como lo dije antes, para responder las preguntas que tiene el país? Esto sería lo deseable, esto sería lo sensato. Pero si, por ejemplo, la Asamblea Nacional no pondría en debate las cosas de utilidad, la gente va a decir, ¿qué hace la Asamblea si está discutiendo temas que a mí no me sirven? Y si el presidente de la República, lejos de darle, ¿no es cierto?, claridad y serenidad al país y un sentido de estadista, se pone a agravar, ¿no es cierto?, la disputa con la Asamblea Nacional, una suerte de comunicados que al final del día, lejos de contestar las cosas que el país hoy quiere preguntarle, él se va por los ataques a la fuerza, a su fuerza política opositora, a la fuerza de la Revolución Ciudadana. La gran pregunta, porque usted me decía qué está pasando con las clases medias, los trabajadores, yo le englobo esto en una sola categoría, Clever, el país. ¿Qué está pasando con el país? El presidente de la República cree que la mejor forma de responder lo que ha surgido en la última coyuntura es agravar, digamos, hacer más álgida la disputa política, ¿no es cierto?, que él mismo la alimenta, cuando habla de muerte cruzada en un momento, ahora habla de conspiración en un segundo momento, o es mejor, ¿no es cierto?, que asista a la Asamblea Nacional, que dé las respuestas del caso, que se conecte con las demandas ciudadanas. Yo, por ejemplo, le diría algo que yo haría. Yo cambiaría
con claridad más de la mitad de mi gabinete, porque siento que no está dándole respuestas que el país necesita. Yo no siento que tengamos una ministra del Interior, no siento que tengamos una ministra de Seguridad, perdón, de la política, ¿no es cierto?, ni del Interior ni de la política. Siento que hay algunas áreas que le están fallando. ¿Qué pasa con Agricultura, que debería estar de alguna u otra manera solventando los grandes problemas que tiene el agroecuatoriano? ¿Qué pasa con esos famosos ofrecimientos de los créditos al 1%? ¿Por qué no jala las orejas a sus funcionarios que todavía no lo han puesto en marcha? ¿Qué pasa con la política, por ejemplo, en educación? Porque salud ha funcionado bien y esto hay que reconocer y felicitar al presidente de la República, pero yo me dedicaría a eso. Y cierro tal vez con esta apreciación, Clever. El mejor ejemplo que tiene el presidente de la República es darse cuenta de lo que sucedió con el gobierno anterior. Y el gobierno anterior, desde mi punto de vista, decidió hacer una sola cosa. Él la llamó descorreizar. Y cuando decidió hacer eso, dejó de hacer lo que había sido para lo que había sido electo, administrar el Ecuador. Y si los ecuatorianos, aquellos que votaron por el presidente Lasso, lo escogieron, entiendo yo que lo escogieron para administrar y administrar bien el Ecuador y no, ¿no es cierto?, para, digamos, de parte del presidente al menos, hacer más álgida la disputa política, porque en eso el país no gana, el país está perdiendo. Así que yo creo que de cara a lo que se está discutiendo en este momento en la coyuntura, lo mejor que puede hacer el presidente es ir a la Asamblea Nacional, tener un diálogo franco con la Asamblea, contestar si tiene los elementos del caso, y si no, pues será el debate legislativo el que derive, digamos, eso a las instancias pertinentes para que se analicen sus futuras consecuencias. Pero simplemente quedarnos en el tema de la disputa política, agravar el escenario de gobernabilidad del Ecuador, me parece que el único que pierde en ese sentido es el país. Sí, pero solamente esto muy puntual, Pavel. ¿Corresponde constitucionalmente que el presidente vaya a dar cuentas de situaciones que realmente sus asesores, sus abogados le dicen esto no corresponde ir a la Asamblea Nacional? Repito, ¿corresponde constitucionalmente una presencia del presidente en el Pleno de la Asamblea Nacional? Sí corresponde, Clever, sí corresponde constitucionalmente, sí corresponde legalmente, sí corresponde institucionalmente. Ya le digo, Clever, yo creo que el presidente cometería un error si cree que la Asamblea Nacional es, en términos institucionales, la sumatoria de 137 personas que proceden de distintas fuerzas políticas. Eso sí es la Asamblea Nacional, pero sobre todo en términos institucionales, la Asamblea Nacional es el representante o la representante del pueblo ecuatoriano. Y por lo tanto decir, no quiero tener nada que ver ni presentarme a la Asamblea Nacional, significa darle una espalda a la representación política del pueblo. Y finalmente, asumiendo que todo lo que yo le he dicho, Clever, no tuviera sustento constitucional como usted me dice, asumiendo que no tuviera fundamento constitucional, el presidente debería honrar la palabra que le hizo al país en una entrevista que fue ampliamente difundida, donde le dijo, yo iré a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias, y si es que esto cabe ir al Pleno de la Asamblea Nacional, iré a la Asamblea Nacional para darle al país mis respuestas y mi verdad. Lo lógico, cuando el presidente dice eso, y lo hace bien desde mi punto de vista, ¿por qué le asesoran al presidente para que se desdiga de su palabra y hoy no haga lo que él mismo dijo? Me parece que hay un grave error político. Si no quería hacerlo desde el inicio, tal vez esa debió haber sido su posición, pero si hoy él le dijo al país, independientemente del escenario constitucional que yo le digo, Clever, hay y es legítimo y válido y es legal, ¿no es cierto? El político, ¿no es cierto? Fue el propio presidente el que dio esa palabra y por lo tanto que él falte a su palabra, que él no honre a su palabra, es una cosa que al final del día le va a pasar una factura, porque si hay algo que deben cuidar los políticos, particularmente quienes están al frente del país, es, ¿no es cierto?, el peso de que su palabra se cumpla y su palabra tenga, si usted quiere, certeza. Así que lo constitucional hay, pero desde mi punto de vista, en lo personal, el presidente cuando lo dijo, lo hizo bien, y ahora que no lo está haciendo, desde mi punto de vista, no lo está haciendo. 8:13, discúlpeme, licenciado Jorge Escobar, que me le he robado el micrófono tanto tiempo. Usted, no por se favor, preocupe, economista. Sociólogo sí, Pavel Muñoz. Solamente tenemos una inquietud, Pavel, en virtud del tiempo. Ya en el trabajo de la comisión que usted integra, han aprobado el cronograma de actividades para los próximos días. Ustedes tienen 30
para poder emitir el informe tanto de mayoría como de minoría en función de la proforma presupuestaria 22 y también la programación cuatrianual. Acá el viernes en Guayaquil, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha dicho que uno de los mayores logros, así lo calificó, del gobierno es que el déficit fiscal bajaría en al menos 3 puntos versus lo que se dio en el año 2020, que pasaría del 7% al 4% a diciembre del 21, y que si se logran los cometidos de este proyecto de ley, hablo del tributario y también de las otras reformas que se plantean desde el Ejecutivo, él estima que en el 2023 ese déficit podría incluso caer al 2.5%. ¿Cree usted que aquello tiene sustento, aun cuando hay una necesidad de un poco más de 9.000 millones de dólares de financiamiento para poder cubrir el déficit de hoy? Clever, un atento saludo para usted. Y sí, nos hemos tomado tiempo para los otros temas que sinceramente creo que también son fundamentales poner ese punto de reflexión en el país para que los ciudadanos saquen sus conclusiones. A ver, Clever, lo primero es, yo no me quedaría Jorge. Perdón, Jorge. Yo no me quedaría tan contento como el ministro con los indicadores a los que está haciendo referencia. Efectivamente hay una disminución del déficit, pero en cambio yo le voy a plantear otros indicadores que en lo particular yo les prestaría más atención, más aún si fuera el ministro de Economía y Finanzas. Crecimiento económico, por ejemplo, Jorge. Crecimiento económico para el año 2021, el gobierno lo estimó en el 3%. Para el año 2022 lo estima en el 2.8%. La diferencia es muy pequeña, pero conceptualmente significativa. Debería el 2022 ser un año de recuperación y de reimpulso económico para los ecuatorianos, pero eso no lo vemos en el papel. A mí particularmente eso me preocupa. Segundo tema que, por ejemplo, me preocupa, tomando algunos datos, ¿no es cierto?, de la proforma presupuestaria. Vamos a tener seguramente, Jorge, el plan anual de inversiones, del paquete de inversiones públicas más baja de los últimos 15 años, y esa no creo que es una buena noticia. Va a bordear los 1.870 millones de dólares, si no me falla la memoria, son 1.800, no me acuerdo los y picos, ¿sí? Pero estará entre 1.800 y 1.900 millones de dólares, ¿no es cierto? Yo creo que esta es una inversión muy baja para las necesidades del país. Ok, si no estamos en condiciones de invertir lo que invertimos en el 2013, 2014, porque no hay esas condiciones ahora en el momento en el país, lo reconozco, pero tampoco para que vayamos, ¿no es cierto?, a un escenario de inversión tan, digamos, conservador de parte del gobierno. Sobre todo con una cosa que la experiencia de los años recientes ya nos pone evidencia concreta, Jorge, sobre la mesa. Es más útil cuando yo junto inversión pública con inversión privada, porque hago que el motor de la economía se mueva más rápida que cuando solamente pienso que voy a dinamizar con la economía privada. Y esto es lo que pasó en estos últimos años. Yo creo que si uno considera los al menos 13 últimos años, se va a dar cuenta que hay más experiencia, hay más datos concretos de que cuando yo junto las dos inversiones, la economía se desenvuelve mejor. Y finalmente, déjeme darle estos datos, Jorge, que son parte de la proforma, termino con ellos, pero me preocupan. ¿Qué es lo que viene pasando con salud y educación? Con salud y educación se viene entregando, al año siguiente se le entrega a estos sectores información sobre la ejecución que tienen en el año precedente. Y esto al final del día está constituyéndose en un grave riesgo, porque si las necesidades de inversión en salud del país son 100, pero sus autoridades ejecutan 80, no significa que los 80 cubran las necesidades del país, significa que los 80 es lo que alcanzó la mala gestión gubernamental de ese año, pero las necesidades del país son 100, por eso en algún momento presupuestaron 100. Y como se le viene entregando así recursos al país, le doy esta cifra, Jorge. 2 cifras le doy. Salud. En el año 2016 a salud se le entregaba en el presupuesto 3.925 millones de dólares. En el 2022 le quieren entregar 3.402 millones de dólares. La diferencia es de menos 523 millones de dólares menos para la salud. En educación, 2016 se le entregaban, 2016, ojo, no le doy datos anteriores que podría ser peor la comparación, pero 2016 se le entregaba 4.291 millones de dólares a la educación. En el 2022 se le pretende entregar 3.419 millones de dólares. Estos serían
$872 millones menos a la educación. Así que yo coincido con que el ministro pueda presentar datos alentadores en déficit fiscal, pero a mí estos y al país estos datos nos preocupan de una proforma que, si bien está estructurada con criterios, si usted quiere, de mesura para el manejo económico, lo cual en principio es saludable, me parece que también esa falta de ambición nos está llevando a un país donde al menos hace pensar que esto va a ser el 2022. Todavía no va a ser un año de recuperación y esto es preocupante. No va a ser un año con una buena inversión pública y eso es preocupante. Y va a ser un año donde las necesidades de salud y educación se vean mermadas y esto es preocupante. Bien, agradecemos al sociólogo Pavel Muñoz, asambleísta por UNES. Que no se vaya todavía, Pavel, solamente algunas precisiones, ¿no? Vea, Panamá en la pandemia dio negativo su PIB menos 17%. Panamá para el 2022 aspira a crecer entre el 10 y 12%. Ecuador 2.5%. Usted sabe perfectamente bien que depende muchísimo de ese indicador macroeconómico cualquier economía, por un lado. Por otro lado, si usted leyó unas declaraciones de este señor, el cuarto multimillonario del mundo, el creador de los software, Bill Gates, Bill Gates dice que él vaticinó esta pandemia que vivimos todavía, y que ahora está vaticinando que vendrá una peor. Entonces, cuando vemos estas cifras que se han destinado para la salud, da miedo aquí en el Ecuador, mi estimado Pavel. Le mando un fuerte abrazo, que le vaya muy bien y que ojalá se siga defendiendo la democracia, mi estimado Pavel. Un abrazo para usted otra vez. Jorge, Clever, un gusto conversar con ustedes y coincido plenamente. Que se defienda la democracia 100%, que se defienda la transparencia como principio de esa democracia 100%, que la verdad sea un valor que acompañe al pueblo ecuatoriano y que al final quienes estamos en el quehacer de la cosa pública tengamos una sola prioridad, el país y el bienestar de los ecuatorianos. Creo que si todos tenemos esto en mente nos irá bien. Un gusto conversar con ustedes. Chao. Igual, un abrazo.